empezamos a grabar desde ya, en este momento. Entonces yo les voy a compartir el tema que vamos a ver hoy. Este es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de acero inoxidables. El contenido, la clasificación, la resistencia a la corrosión de los aceros, los tipos de soldaduras que hay que hacerle al trabajo de aceros, los acabados de los aceros inoxidables, las transformaciones de los aceros inoxidables, los diseños que tienen los aceros inoxidables, cuáles son las presentaciones comerciales de los aceros, limpieza y mantenimiento. Contenido, 8 temas, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a empezar por saber qué es un acero inoxidable. Ese tamaño lo tenemos que corregir, o ahí está, lo están viendo bien. Profe, un poquitico más grandecita, ¿se podría? Sí, voy a intentar a ver por dónde me meto para aumentarle el tamaño a... Profe, en la parte superior aparece un menos y un más. Le dan el más. En la parte superior sí, de la hoja. Ah, ya la ubiqué. Ok, ya, vamos allá. Listo, profe. Bueno. ¿Allí qué tal? Sí, ahí está bien, profe. Ahí está bien, profe. Ok, todo eso es lo que vamos a ver. Yo creo que pues ese tamaño hasta un ciego lo ve. Entonces, sigamos. Vamos a ver lo que es la clasificación de los aceros. ¿Qué es el acero inoxidable? La mayoría de los metales, ustedes pueden darse cuenta, se oxidan. No hay ningún metal que no sea oxidable, que realmente en su estado natural, que sea permanente. Sí, que no se oxide. Todos tienen la tendencia a oxidarse, y más cuando las condiciones climáticas, las condiciones ambientales no son las mejores para ellos. Entonces, eso no podemos hablar. Podemos hablar de inoxidables cuando ya le damos un tratamiento como tal. Entonces, la mayoría de los metales se oxidan. Por ejemplo, la plata se pone negra, el aluminio cambia a blanco, el cobre cambia a verde, y ordinariamente el acero cambia a rojo. En el caso del acero, que es el que nos interesa, el hierro presente se combina con el oxígeno del aire para formar óxidos de hierro en la superficie. Esta capa llamada rumbre es irregular, permeable y antiestética. Entonces, eso todo el mundo lo ve, todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ha vivido. Aquí, ¿por qué hablan de hierro en el acero? Porque el acero como tal es una aleación. La mayor cantidad del componente es hierro y la menor cantidad de los componentes son otros metales. También hay no metales como carbono, y en porcentajes de 0,03 al 1,2 a 2%, más o menos es el aporte del carbono en el acero. A estas proporciones pequeñas, en este tipo de aleaciones se les llama aleados. Pero más allá de la vista que ofrece la mayoría de los metales al oxidarse, el principal problema radica en el desgaste que sufre la pieza o aplicación al oxidarse, llevándolo a reemplazos de piezas o sustituciones totales para continuar dando el servicio para el que fue creado. Si nosotros vamos a tener, por A razones, construcciones en las cuales tengamos acero y no lo tenemos protegido, pues entonces va a sufrir las consecuencias del clima, y por lo tanto nos va a salir costoso, porque en lugar de proteger la pieza, lo que la dejamos expuesta, y por lo tanto va a sufrir y vamos a tener que cambiarla. Entonces ya el costo va a ser más elevado. Los especialistas en metalurgia se dieron cuenta de que dejar el acero expuesto sin ningún tipo de protección le estaba causando serios problemas. Entonces optaron por proteger el acero. Una forma de proteger el acero fue colocarle cromo. Entonces, al colocarle cromo al acero, lo protegen de cierta forma, y también ayuda
a la resistencia a la corrosión. Entonces, al colocarle cromo, una capa de cromo al acero, en la parte superficial, entonces allí lo protege de la corrosión por la presencia de oxígeno. A la presencia de ese cromo en la superficie del metal se le denomina capa pasiva. Esa capa pues no es eterna, esa capa es muy delgada, hay que estarla cambiando de manera permanente pues para hacerle una buena protección a la estructura cristalina. Cuando hablamos de estructuras cristalinas no estamos hablando de un vidrio, estamos hablando de un metal. No, a veces creemos que hablar de estructura cristalina es referente a los vidrios. No, en los metales, en las aleaciones, en esto de acero, de aluminio, etcétera, podemos hablar perfectamente de estructuras cristalinas. El acero inoxidable es esencialmente un acero de bajo carbono, el cual contiene como mínimo un 10.5% de cromo en peso, lo que hace un material resistente a la corrosión. Proceso de fabricación. Para obtener metales que sean resistentes a corrosión, a la oxidación, etc., hay que fundirlos. Y esos metales no están en estado puro, esos metales están combinados con otro tipo de metal. En el caso específico de acero, ya vimos que el principal componente es hierro. Los otros componentes, pues, están en pequeñas proporciones, pero deben hacer presencia allí. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones y las propiedades físico-químicas del metal que está en mayor componente. Esa es básicamente la razón por la cual se colocan otro tipo de metales en menores proporciones en la estructura cristalina del acero. Clasificación de los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables se clasifican en austenita, o sea, son las estructuras cristalinas, el nombre de la estructura cristalina, ferrita, martensita y duplex. Y una quinta que se llama aleaciones endurecidas por precipitación. Cada una de estas estructuras cristalinas tiene su característica. Aquí están las características de cada una de estas estructuras cristalinas. Esto es bastante extenso, como lo pueden ver. Allí están. A estas estructuras cristalinas de acero inoxidables se le designa un número y se le designa una sigla. Ese número que se le designa a la estructura cristalina tiene que ver con la composición como tal de la estructura cristalina. Y la sigla tiene que ver con el fabricante. Por ejemplo, aquí dice que los aceros inoxidables martensíticos corresponden a la serie 400. Esta serie 400 puede ir acompañado de la palabra Easy, que es la industria de acero inoxidable y de hierro. Entonces, esta serie 400 y el nombre Easy digamos así, es una patente. Nadie puede trabajar con este tipo de material porque ya está patentado, ya tiene un registro. Y así sucesivamente pasa con todos los materiales que tengan que ver con acero, inoxidable. Aquí está la característica de los materiales martensíticos. No lo voy a detallar porque esto, como ustedes ya lo van a leer, entonces pueden observarlo perfectamente. Como es tan extenso esto, voy a seguir pasando. Entonces, ¿cuál es la composición del material inoxidable martensítico? Aquí está. De 10.5 a 18% de cromo. Dice que el contenido de carbono en este tipo de estructura metálica es del orden máximo del 1.2%. ¿Listo? Entonces, observen, de acuerdo a esta característica en porcentaje, tanto del material principal, que es hierro, como de los materiales aliados, asimismo se le designa el número a la estructura cristalina y obviamente el nombre del fabricante. Otro tipo de estructura cristalina, aceros inoxidables ferríticos. Lo nombran así obviamente porque entonces
el mayor componente aquí es hierro. En todo el mayor componente es hierro, pero habrá uno que tenga mucho más hierro que el otro. Miren lo que les decía. Serie 400 IC. American Iron and Steel Institute. Esta es la característica del material que ellos venden. O sea, estamos hablando de un material que ya tiene su patente. Está seriado y tiene la sigla del fabricante. Y aquí están las condiciones y la característica de ese material. ¿Listo? Les reitero, no entro a leerles en detalle esto porque pues ustedes lo van a leer y van a hacer un resumen condensado de todo esto. Aceros inoxidables austencíticos. Dice que constituye la familia con el mayor número de aleaciones disponibles. Integra las series 200 y 300 IC. Entonces, miren que dependiendo de la composición, así mismo viene la serie, el número de la serie. A medida que vamos mermando la serie, va mermando, digamos, la composición en términos de aleados y en términos, pues, del componente principal. Allí están las características de los aceros inoxidables austencíticos. Algunos aceros son magnéticos y otros no son magnéticos. ¿Eso qué significa? Dependiendo de las condiciones que usted vaya a utilizar su estructura cristalina, usted elige qué tipo de acero va a utilizar. ¿Y por qué unos son magnéticos y otros no son magnéticos? Son magnéticos y otros no magnéticos. Por el tema de que el magnetismo en un momento dado te puede aislar un sistema. Pero en la pantalla no. Y en el otro caso, cuando son no magnéticos, pues no te causan ninguna contrariedad, ningún problema en la fabricación de lo que vayas a hacer. Aquí no podemos hablar solamente de que estas estructuras las van a utilizar pues para fabricar edificios. No, estas estructuras también acuérdense que las utilizan para la fabricación de carros, de aviones, ¿sí? Hay mucho servicio en el cual se necesita la presencia de los aceros inoxidables. Y obviamente los aceros inoxidables pues son costosos, eso no vale 2 pesos, eso es muy costoso, entonces no todo el mundo los utiliza. Aquí están los porcentajes, por ejemplo, en los aceros inoxidables austeníticos. Dice, el contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26%. Y su contenido de carbono es del rango de 0,03 al 0,08%. Si van a tener una estructura austenítica, no vas a aumentar el carbono más allá del 0,08%. Hasta allí, el máximo nivel es ese. Y pare de contar. Aquí están las categorías para este tipo de material. Mírenla, serie 300 IC, aleaciones cromo-níquel. Serie 200 IC, aleaciones cromo, manganeso, nitrógeno. Observen que no necesariamente las aleaciones se hacen con dos tipos de componentes. Pueden tener 3 componentes, pueden tener 4 componentes, ¿vale? Aquí está la serie IC, no vamos a entrar en detalle con eso, ya vimos que hace parte de los austenísticos y no vamos a entrar en detalles con eso. Acá está otro tipo de acero inoxidable, duplex. Son magnéticos, también dice, la aleación que compone ese tipo de estructura cristalina es cromo, níquel y molibdeno. La estructura duplex, dice, mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes con presencia de cloruros, presencia de cloro. O sea, este acero inoxidable resiste la presencia de cloro. O sea, es un buen acero. Composición. Tiene de 18 a 26% de cromo, de 4.5 a 6.5 de níquel. Dice, la adición de elementos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno imparten cierta característica de resistencia a la corrosión. O sea, observen de que la presencia de estos aliados mejora la condición de la estructura principal, que en este caso sería el hierro, para formar el acero como tal. Aceros inoxidables endurecibles por precipitación, que este es el quinto acero que nombrábamos anteriormente. Dice, esta familia ofrece una alternativa a los aceros inoxidables austeníticos cuando se desea
asociar elevada característica mecánica y de maquinabilidad. Esto lo hace diferente, ¿no?, a los demás. Ofrece características elevadas de mecánica y de maquinabilidad. Esto lo hace diferente a los aceros inoxidables indurecibles por precipitación. Aquí tenemos una tabla que se refiere a las propiedades generales de los aceros inoxidables. Por ejemplo, miren, martensítico, ferríticos y austeníticos. Dice, resistencia a la corrosión. El primero es baja. Para el segundo, buena. Para el tercero, excelente. ¿Esto por qué se da? En esta forma, dependiendo del porcentaje de aleados que tengas aquí. Los aleados te mejoran la condición y la característica de tu acero inoxidable. Y de allí está esta condición. Dureza, alta, media, baja, alta. Magnético, si son magnéticos, no son magnéticos. Endurecible por tratamiento térmico. ¿Por qué hacen esta anotación aquí? Porque no todos las estructuras cristalinas de aceros inoxidables se endurecen por tratamiento térmico. Hay unas que se endurecen por tratamiento frío. Entonces, las martensíticas necesitan tratamiento térmico, pero las ferríticas y las austeníticas no necesitan tratamiento térmico, sino que necesitan tratamiento en frío. Soldabilidad. Para el caso de la primera es pobre, para el caso de la segunda es limitada y para el caso de la tercera es excelente. Entonces, están viendo ustedes aquí las diferentes condiciones de variabilidad dependiendo de la calidad del acero inoxidable. Aquí hay unos asteriscos que denotan, y dice, el asterisco sencillo dice, adquiere mayor dureza al ser trabajado en frío. El asterisco doble dice, adquiere cierto magnetismo al ser trabajados en frío. ¿Listo? Bien. Aquí está la numeración que se le da a cada estructura cristalina dependiendo de la clase que sea. Aquí tenemos los martensíticos, empieza en 403, 410 y así sucesivamente va aumentando la numeración. Si pasamos a los ferríticos, tienen una numeración distinta. Miren, 405 hasta 446. Los austeníticos empiezan en 301 hasta 316. Nosotros habíamos hablado anteriormente de la resistencia de los aceros inoxidables a la corrosión, siempre y cuando tengan suficiente material aleado para mejorar esta condición. Como se mencionó al inicio de este documento, la principal característica del acero inoxidable es la resistencia a la corrosión, propiedad que le infiere el contener cuando menos 10.5 de cromo en su peso. Al reaccionar con el oxígeno se forma una película de óxido de cromo pasivamente continua, muy resistente y estable en la superficie de los mismos. Esta película es extremadamente delgada, de 2 a 5 por 10 a la menos 7 micrómetros de espesor, milímetros de espesor, y se encuentra aún en los aceros inoxidables con acabado super espejo. La capa pasiva se puede mejorar adicionando diferentes elementos de aleación. O sea, esta capa, en lugar de tener solamente el cromo, pues le puedes agregar otro tipo de metales para mejorar, metales aliados para mejorar la condición. Un efecto negativo en los aceros inoxidables, la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque químico por su entorno. Es el mecanismo espontáneo con el que la naturaleza revierte los procesos de obtención de los materiales, causando la alteración o destrucción de la mayor parte de los bienes fabricados por el hombre. Entonces, miren que la corrosión aparece en cualquier tipo de material, tenga acero o no tenga acero, tenga hierro o no tenga hierro, tenga cromo o no tenga cromo, tenga molibdeno, tungsteno, titanio, en fin. Lo importante aquí es saber cómo se va a tratar la estructura cristalina y qué uso se le va a dar.
porque dependiendo del uso que le vayas a dar y las condiciones ambientales en las cuales la pieza va a estar, entonces así mismo tenés que seleccionar qué tipo de acero vas a utilizar o qué tipo de acero va a necesitar tu trabajo, tu labor, tu elaboración. Hay diferentes tipos de corrosión en los aceros. Tipos de corrosión húmeda. Hay diferentes tipos de corrosión húmeda. Esta parte también ustedes la van a analizar cuando tengan a la mano la grabación o tengan a la mano el contenido de este tema básico de aceros. Aquí está, tipos de corrosión húmeda. Corrosión generalizada. Entonces miren la figura. En la figura no se corroe una parte del material, sino que se corroe todo el material. Corrosión localizada. Aquí no se corroe todo el material. Se corroe una sección del material, una parte pequeña del material. Entonces, no entro en detalle a leerle todo el contenido de la corrosión localizada porque ustedes ya la van a tener allá a mano y ya la pueden ver más con mayor tranquilidad. Profe. Sí, dígame. Qué pena interrumpirle, hombre. Lo que pasa es que tengo todas las intenciones de estar en la clase, pero este internet me tiene con la cabeza loca. Eso entro, me saca y... Téngale paciencia que eso en Buenaventura. ¿Usted qué zona está? Yo estoy acá, estoy para arriba, en el Cascajal. Téngale paciencia que eso en Buenaventura, cuando empieza a llover, cuando hay mucha brisa, cuando hay mucho cuento, eso se complica. Téngale paciencia, no se mortifique, no se gane un dolor de cabeza sin necesidad. Si se sale, pues insista. La aspirina está muy cara y muy escasa, tranquila. Entonces, tómelo con calma. Si por cualquier motivo, por cualquier razón, no puede continuar, esté pendiente del WhatsApp, del grupo, que allá se le va a enviar toda esta información, ¿vale? Ok, bueno, sí, señor, vale, muchas gracias. Esto va a quedar grabado, entonces no va a tener ningún grado de dificultad. Lo del resumen también le va a llegar el mensaje al correo, entonces allí lo mira, ¿vale? Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. De todas formas, aquí voy a estar insistiendo. Listo. Entonces, la corrosión húmeda se divide en dos, la generalizada y la localizada. Entonces, la generalizada ya vimos que todo el material se afecta y la localizada se afecta a una parte, pero esta localizada se divide en varias. Por ejemplo, aquí tenemos una corrosión húmeda por picaduras, por cavidades, intergranular, de fracción, baja tensión y galvánica. Cada una de estas tiene su definición, ¿sí? Entonces, no voy a entrar en detalle con ellas. Ustedes luego las miran en sus apuntes. Aquí en la grabación también les va a quedar, de tal manera que puedan mirar. Mire, aquí está la definición. Corrosión por picaduras. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Pues, como su nombre lo indica, la picadura es que en ciertos sectores de la estructura cristalina empiezan a aparecerte fisuras, empiezan a aparecerte huequitos, ¿sí? Eso es una corrosión por picadura. No es en toda la lámina, es en partes más debilitadas de la estructura donde ellas pueden hacer presencia. La general, todo el material se corroe, inclusive el material puede empezar a perder tamaño, ¿sí? Ahí están los ejemplos. Acá están ya las definiciones de corrosión por cavidades, las corrosiones intergranular. Acuérdense de que en este tipo de corrosión la lámina sí que va a sufrir, porque acuérdense que uno de los factores importantes en los metales o en las aleaciones son los granos. Si el grano es afectado, entonces el material inmediatamente lo que va a sufrir es una irregularidad en su parte interna que los hace muy frágil, que los hace muy débil. Aquí están las diapositivas, la fotografía de cómo se afecta la estructura cristalina por el tema de la corrosión. Aquí hay una corrosión muy especial que son las corrosiones galvánicas. Aquí ustedes ya les van a hablar de soluciones electrolíticas. Aquí a ustedes ya le van a hablar de cátodos, aquí a ustedes ya les van a hablar de ánodos.
O sea, en resumen, una corrosión galvánica tiene mucho que ver con reacciones tipo redos, oxidación-reducción, donde ustedes van a tener un ánodo y un cátodo donde se van a efectuar este tipo de reacciones. ¿Y en dónde se va a depositar, el catión? Acuérdense que cuando ustedes tienen un electrodo negativo, allá se depositan los cationes positivos. Y tienen un electrodo negativo, ahí en un electrodo positivo se depositan los cationes negativos. Es al contrario, ¿no? El negativo busca el positivo y el positivo busca el negativo. Bueno, listo, sigamos. Decíamos que las estructuras cristalinas tipo aceros se ven sometidas a diferentes ambientes. Entonces, tienen un ambiente atmosférico, un ambiente marino, la misma agua destilada, la misma agua doméstica. Miren que nombran el agua destilada. El agua sí se destila, pero el agua no le eliminas al 100% sus componentes catiónicos, magnesio, calcio, eso no lo eliminas totalmente. Entonces, hasta la misma agua destilada, que no es tan fuerte, es corrosiva, afecta el material. Aguas salinas, sales neutras y alcalinas, sales ácidas, los ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico, ácido láctico, corrosión por alimento. Entonces, miren todos los factores que pueden afectar perfectamente una estructura cristalina en términos de corrosión, en términos de establecer la calidad y la resistencia a determinadas condiciones. Como ustedes saben, los aceros pueden ser sometidos a trabajos de tipo electromecánico. En este caso, aquí nos están hablando de las famosas soldaduras. Entonces, ¿qué es la soldadura? Pues en las soldaduras cogen un material y otro material de diferentes condiciones y los juntan, los unen a través de un ejercicio térmico para poder establecer una soldadura. Entonces, también aquí se habla cómo se trata el acero inoxidable en términos de soldadura y los diferentes tipos de soldadura que se pueden tener. Soldadura por arco eléctrico, la explican claramente cómo la deben trabajar y cómo deben ser los electrodos. Soldadura por arco eléctrico. Acá dice acá soldadura por arco eléctrico con electrodo recubierto. Todo esto está aquí contenido en la diapositiva. Entonces no vamos a entrar en detalle para que ustedes ya en casa la puedan observar más detenidamente, la pueden leer más concienzudamente. Soldadura por arco con electrodo de tungsteno y gas. Hay diferentes técnicas que le está mostrando aquí en el material, en la diapositiva. Entonces ustedes ya la van a leer más detenidamente, ya más tranquilo. Soldadura por arco con alambre sólido y gas. Otra técnica para soldadura de aceros inoxidables. Arco plasma. No sé si de pronto aquí habrá dentro del grupo gente pues que tenga experticia, que tenga experiencia sobre el manejo de esto. Me imagino que sí. Yo creo que la mayoría de ustedes han trabajado en la industria electromotriz, electromecánica y de pronto les ha tocado manejar este tipo de cosas, ¿no? Que es muy interesante. Otro tipo de característica que tienen que se pueden hacer con los aceros inoxidables son los acabados superficiales. Esta es una técnica muy bonita, muy hermosa. El término acabados superficiales se refiere al término del material en cuanto a apariencia y textura. Esta modificación a la superficie del material se puede realizar por medios químicos o mecánicos. Aquí van a mostrar los acabados, las estructuras acabadas y verán que es una belleza, una hermosura. Acabados por laminación es una técnica. Acabados ID, otra técnica. Acabado D, y así sucesivamente hay una cantidad de técnicas de acabados. Acabado dice Messino Rolex OM. Tiene sus dibujos, tiene su muestra, mírenlo aquí está. Este acabado parece que fuera
la tapa de un computador. Aquí están mostrando diferentes figuras. Aquí clasifican los acabados y observen que cada acabado tiene una numeración y tiene un concepto en cuanto a la apariencia, ¿no? Y la cantidad de grano que debe tener el acabado como tal. Aquí los están nombrando, los acabados más comunes. Hay una cantidad. ¿Sí? Mírenlo, ahí está. ¿Sí? Y su característica de cada uno. Acabados grabados. Es otra técnica y también nos presentan las muestras. Obsérvenlos, allí están. Estos son acabados grabados. ¿Sí? Todo esto es acero inoxidable. Esto no es otra cosa sino acero inoxidable. ¿Listo? Acabados chorreados por arena o sandblasteado. Mírenlo, aquí están. Esto que están mostrando aquí son estructuras metálicas que se utilizan para los baños, ¿sí? En grandes edificaciones. Pues los baños domésticos nuestros tienen puerticas por tema de costo. Acá se dan el lujo de tener acero inoxidable, porque ya estamos hablando pues de otro nivel. No estamos hablando de pobrecía, estamos hablando donde hay riqueza, donde hay abundancia económica. Se pueden dar estos lujos. Nosotros no nos podemos dar estos lujos. Aquí hay otro tipo de acabado, dice acabado con aplicación del electropulido. Aquí lo están mostrando. Acabados coloreados. Obsérvenlo allí. Todo esto es acero inoxidable. Todo esto es acero inoxidable. Mire la belleza de colores, ¿no? Pues obviamente pues que el que se va a poner a colocar esto en su edificación, en su casa, pues tiene que ser socio del Banco de la República o de los bancos de Colombia. Este es un acabado de acero inoxidable coloreado. Esta es una silla. Mire que hasta en las sillas hay presencia de acero inoxidable. Otro tipo es el acero coloreado y grabado electrolítico. Mírenlo, ahí está. Son unas piezas hermosas, son unas piezas maravillosas que de un gran colorido, pero pues así mismo va a ser el costo, ¿no? Aceite grabados con ácidos. Mírenlo, ahí está. Una belleza, una hermosura. Pero pues, como les digo, todo se suscribe también al factor económico. La adquisición de estas piezas no son de bajo costo, son de alto costo. Los aceros inoxidables también se ven sometidos a ciertas transformaciones, ¿no? Y en esas transformaciones, pues, aquí están los procesos que se dan. Son procesos, mírenlo, operaciones de corte, proceso mecánico, procesos de erupción, proceso térmico. Cada una de estas son técnicas de elaboración de la industria de acero inoxidable. ¿Sí? Esto es algo específico, esto es algo especial y no todas las empresas pues manejan todo esto. Hay una empresa especializada, por ejemplo, en procesos mecánicos, otras se meten a los procesos térmicos, etcétera, etcétera. Pero no todas hacen todo a la vez, no. Mírenlo, aquí está. Los procesos mecánicos se dividen. Proceso aserrado, un proceso cizallado, punzonado. ¿Están observando? No todas las empresas hacen eso. Cada empresa toma uno o dos procesos y los lleva y los desarrolla. Porque pues el material o los equipos que se necesitan para elaborar estos también son costosos. Entonces ellos también miran hasta dónde les alcanza el bolsillo, pues para poder mostrar una estructura de este tipo. Bueno, acá tenemos unas figuras distintas. Estas figuras ya están hablando de unos equipos de gran costo. Estos son equipos que utilizan cortes especializados, ¿no? Este equipo que está aquí en la diapositiva es un equipo para corte fino.
Y acuérdense que los cortes se pueden hacer en frío, los cortes se pueden hacer en caliente, ¿no? Cuando hablan de cortes térmicos, normalmente se refieren a cortes en caliente. Cuando es frío, ellos lo especifican si es frío. Pero cuando hablan de térmicos, normalmente se refieren a cortes en caliente o una operación en caliente. Mírenlo acá, operaciones térmicas de corte por plasma, miren. Esta es una especialidad. Hablan de las ventajas, hablan de las desventajas, hablan del corte por láser. Ya saben ustedes que un láser no es un equipo cualquiera, es un equipo de alta generación, es costoso, es un equipo que el que lo tiene pues también así mismo cobra por el trabajo que va a realizar. Le presenta las ventajas de trabajar con corte por láser, las desventajas también que tiene. Otro tipo de técnica es un trabajo, aquí dice trabajo formado y doblado. Explican qué es el trabajo doblado claramente, eso lo pueden ustedes leer detenidamente cuando tengan el contenido de la diapositiva a la mano. Me falta... Todas estas que están aquí son operaciones que tienen que ver con el punto anterior. Esto que vamos a ver aquí son trabajos ya de diseños, trabajo de embutido y expansión son trabajos de diseño con el tema de los aceros inoxidables. Mírenlo allí, trabajo de embutido, dice, este es un trabajo sencillo de embutido, acá un trabajo de embutido invertido, aquí un trabajo planchado, un trabajo de tipo cónico y un trabajo de tipo esférico. Entonces, estos ya son las diferentes transformaciones que se le da al acero como tal. Acá hay otro tipo de técnica, trabajo de comprensión, y les muestra pues todo lo que se puede hacer con el acero inoxidable, ¿no? Miren que aquí hablan de tres tipos de extrusión: frontal, posterior y compuesta. De pronto los que han tenido la experiencia de la industria, pues tienen más claridad sobre este tipo de términos, ¿no? Desempeño de los aceros inoxidables en las operaciones de transformación. Aquí hablan de diferentes tipos de transformaciones: pulido, embutido, formado en caliente, formado en frío, endurecido por tratamiento térmico, troquelado, abrillantado, corte por cizalla, soldadura, maquinado. Todo esto ya es la transformación y en el proceso de fabricación de aceros inoxidables. Y observen que nos hablan aquí del tipo de acero que están utilizando, ¿no? Austenítico, ferrítico, martensítico. Miren que aquí, acá no nos hablan del dúplex. El dúplex no lo meten en esta historia. Consideraciones básicas: seleccionar, diseñar y fabricar en acero inoxidable. Los usuarios del acero inoxidable lo distinguen por su excelente resistencia a la corrosión y por sus cualidades estéticas. Sin embargo, para mantener estas dos características es necesario el correcto manejo durante su aplicación. La prevención de la corrosión comienza con un detallado análisis de las condiciones a la que estará sometida la aplicación a fabricar, el medio ambiente, el servicio que dará, las sustancias, la humedad, la temperatura, la presión, etcétera, en que se desempeñará. La determinación del material ideal para su fabricación, estrés, compactibilidad de los metales, el diseño y la aplicación de planes de mantenimiento, limpieza y supervisión. Estos materiales, a pesar de ser resistentes a muchas condiciones, pues hay que hacerle mantenimiento. Ustedes, no sé si ustedes han visto que en las grandes ciudades, en las ciudades desarrolladas en Colombia, en los paraderos de taxi, de buses, de busetas, hay unos parasoles. Esos parasoles están elaborados en aceros inoxidables. Y esos parasoles, con el tiempo, empiezan a ennegrecerse por el tema del ambiente, de la humedad.
Entonces, a eso hay que hacerle limpieza, hay que hacerle mantenimiento. Yo tuve una experiencia personal en trabajo. Aquí en Buenaventura también había varios y los dañaron. Pero allá no los cultivaron, los destruyeron, pues. Sí, los destruyeron. Aquí. La gente no le da la importancia a lo necesario, sino que la gente cree que eso está ahí porque, pues, como está en el Estado, vamos a dañarlo. No, por Dios, eso es para uso de la civilización y de la comunidad. Es tremendo el ambiente nuestro es fregado. Después usted los ve buscando ampararse del sol, ampararse de la lluvia y no hay dónde. Entonces es complicado. Es un ambiente complicado. Hay que saber seleccionar el material de acuerdo a sus necesidades. Obviamente usted no puede ir seleccionando un material cualquiera por llevarlo y cumplir con el propósito, no. Hay que saber qué material va a usar. Bueno, aquí ya hablamos, ya hablamos que es necesario la protección contra la corrosión. El material tiene que estar sometido a limpieza, obviamente. Vamos al tema de la limpieza, de una vez. ...51... en el 54 vamos a hablar... Aquí estamos hablando ya de la limpieza. En ocasiones los profesionales de acero inoxidable dan por sentado que tanto ellos como el usuario final sabrá cómo limpiar la aplicación de acero inoxidable. Sin embargo, no necesariamente es así. Se recomienda consultar los siguientes manuales disponibles en internet. Aquí ustedes van a tener unos links, y en estos links ustedes pueden mirar los usos y cómo se debe tratar el producto. O sea, los aceros inoxidables. ¿Listo? Aquí está. Ustedes se meten a estos links y ahí les dan toda la instrucción de cómo manejar el acero inoxidable. Aquí ya tenemos 52. Bueno. Aquí está. Limpieza y mantenimiento de los aceros inoxidables. El acero inoxidable es fácil de limpiar. Regularmente solo basta limpiar con agua y jabón, enjuagar con agua limpia y secar con un paño. Por regla general, las aplicaciones de acero inoxidable deben limpiarse con agua y jabón 3 o 4 veces por año, si están en exteriores, y todos los días, si se encuentran en ambientes higiénicos o en condiciones agresivas. Fuera de estos casos, debe limpiarse cuando está sucio para que recupere su apariencia original. La frecuencia y costo de limpieza y mantenimiento del acero inoxidable es menor que la de otros materiales, lo que lo lleva a tener un menor costo en su ciclo de vida, aun cuando la inversión inicial sea mayor. Yo tuve una experiencia en servicios de mantenimiento industrial y nosotros nos encargamos en cierta forma de suministrar los productos para mantenimiento. En el caso de piezas de acero, nosotros proporcionábamos un producto al 1% de hidróxido de sodio y quedaba como si hubiese salido de la fábrica y recuperaba el brillo metálico. Entonces, una solución al 1% de hidróxido de sodio es una solución que no le causa problemas, hasta uno se la puede tomar, que no es recomendable, obviamente, pero es una solución que no es abrasiva, no es agresiva, y nosotros con eso trabajamos perfectamente. Y miren cómo es la vida, ¿no? Cuando uno no tiene conocimiento. Una solución al 1% es una solución de una concentración muy baja. Eso te puede costar, la solución te puede costar 1.000 pesos. Pero como nosotros vamos a hablar de nivel industrial, entonces nosotros llevamos un tarro de 5 litros, de 4 litros, y la vendíamos en 100.000. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué? Porque el industrial no conoce, digamos, este tipo de manejo y él paga porque le lleven productos. Pero miren la diferencia. Uno mismo puede comprar la materia prima y elaborar su producto para el mantenimiento. Y el ahorro es sustancial, pero pues ese es un tema de conocimiento y como el conocimiento cuesta,
el conocimiento no lo dan gratuito. Entonces, la mayoría de las empresas que trabajan con productos para mantenimiento, es mucha la ganancia que se obtiene, porque esas son soluciones de bajas concentraciones, todas son soluciones de baja concentración. Y sin embargo, pues la rentabilidad es muy grande. Se le echa un colorante a una solución de esa y la gente cree que, pues, que le están bajando soluciones de allá de Marte. Entonces la gente paga lo que sea. Y ese es el negocio, ¿no? Ese es el comercio. Bueno, sigamos. Métodos generales de limpieza. Miren que aquí está, cuál es el problema que va a tener la pieza o el acabado como tal. Y aquí está la solución. Cómo tratarla, ¿no? ¿Sí? Está el agente limpiador y hay unos comentarios adicionales que te van a servir como para saber cómo vas a tratar la estructura cristalina o la pieza como tal, ¿no? Bueno, eso aquí con el método de limpieza y de mantenimiento, pues acabamos con el tema de aceros como tal. ¿Quién tiene por allí preguntas? Bueno, en este momentico yo voy a dejar de grabar porque ya no necesitamos grabar.